No cabe ninguna duda que la situación que está viviendo España en este momento es una situación más que delicada. Hablamos el otro día sobre la famosa carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, no desvelada por el gobierno de España, sino por el gobierno marroquí, y de eso volveremos a hablar más ampliamente y con más datos dentro de 2-3 días. Ahora me gustaría hacer una referencia a la situación social que vive España, que a mí me parece que está rozando límites que son más que preocupantes. Mientras que aquí el gobierno se gasta 335.000 euros en reformar el Palacete de Marismilles, que es donde Pedro Sánchez también toma vacaciones, con la reforma de baños de lujo, incluso un solarium para el bronceado. Mientras Más País, los verdes, Equo, piden un permiso remunerado. Un permiso remunerado menstrual para hombres trans y personas no binarias. Mientras Podemos habla de la agricultura con perspectiva de género y a la ganadería con perspectiva de género. Mientras Pedro Sánchez aprueba el cheque voto para los jóvenes para gastarlo en videojuegos, pero no en libros de texto. Mientras Pedro Sánchez le hace todo tipo de mataperrerías a su socio en el gobierno, Podemos. Pero la gente de Podemos no dimite porque los ministros de Podemos que están en el gobierno, ministros, ministras y ministres, nunca se sabe, ¿verdad? Son todos, entre comillas, unos matados que jamás pensaron que podrían haber llegado donde han llegado cobrando lo que cobran, porque nunca antes dieron un palo al agua y tampoco lo dan ahora. Miren, les voy a poner un cortito. Es un corto de la COPE, Carlos Herrera, hablando sobre unas declaraciones de Ione Belarra sobre Felipe VI, pero presten atención. El conocimiento que Podemos tiene del rey, su portavoz en el Congreso, Ione Belarra. El rey Felipe IV realizó el pasado 3 de octubre y ese discurso creo que ha sido muy rechazado por muchísimas personas en nuestro país. Lo que hizo el rey Felipe IV en ese discurso fue atar su estrategia a la estrategia del Partido Popular. Vamos a ver, corazón, te lo explico con palitos. Cuando el palito va después de la V es 6 y cuando el palito va antes de la V es 4. Entonces, Felipe, que eso lo sabes leer, Felipe V palito es Felipe VI, corazón. ¡Ay, millones! Lo bien que me estudia. Parece más tonto ya. Después de ver ese corte entenderán ustedes por qué se quiere encargar de la educación de todos los niños españoles los números romanos, ¿verdad? Lo entienden. Y entenderán también, con esta foto que le estamos mostrando ahora, que es la señora Celaá, la que fuera ministra de Educación, que la han nombrado embajadora ante el Vaticano, la señora Celaá, que quería quitar la religión. Quería, no. Quiso y ha podido quitar la religión de la educación de los niños españoles como embajadora en el Vaticano, y con esa imagen, tal para cual, yo por este Papa, perdónenme los católicos, ningún respeto de ningún tipo. Y por la señora Celaá, tampoco. Respeto respecto a su función institucional. Mientras todo eso ocurre, en España se está viviendo un periodo, desde el punto de vista económico, tremendamente peligroso. Los transportistas ya saben ustedes que están en huelga. No las grandes patronales del transporte, los transportistas, los autónomos. Y están consiguiendo paralizar el
abastecimiento en general de prácticamente todos los mercados en toda España. En 2020, cuando todo el mundo estaba confinado, ellos dieron la cara por todos nosotros. Salían a la calle con el supuesto virus amenazándolos en cualquier momento, poniendo en peligro la vida de ellos y la vida de sus familiares cuando volvían a casa, y todo el mundo aplaudía a estos transportistas. Ahora resulta que estos transportistas ya no son dignos de admirar. Y se equivoca María Jesús Montero, por ejemplo, también Pedro Sánchez, cuando dicen que estos transportistas es algo increíble, son de extrema derecha y de Putin. Vemos que la ultraderecha está utilizando, desde luego, alentando y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad y, como digo, para hacerle juego al tirano que ha invadido Ucrania. Lo que quieren, simple y llanamente, hacer ruido, desmovilizar, provocar inestabilidad y, como decía anteriormente, Es algo asombroso la capacidad intelectual de estos mentirosos del gobierno. Lo cierto es que no se puede trabajar a pérdidas, no se le puede exigir a los transportistas que vayan a trabajar poniendo dinero en su bolsillo. Estoy grabando esto el lunes por la tarde. Acaba de salir la noticia que la ministra de Transporte se ha comprometido con las patronales a poner encima de la mesa 500 millones de euros para rebajar el gasoil profesional a los profesionales del transporte en el ámbito que estuvieran. Pero lo ha pospuesto hasta que consigan averiguar cómo van a hacer la deducción del gasoil, que esos 500 millones les llegue directamente a la gente. En estos momentos, los barcos pesqueros están parando. Antes pagaban el gasoil a 0,60. Ahora lo están pagando a 1,80. Es imposible sostener la economía de un autónomo, de una pequeña empresa, con esos parámetros. No es posible. Se están trayendo frutas y verduras de Marruecos, con todos los pesticidas que ustedes pueden echarle encima porque no se ajustan a las normas europeas. Lógicamente, los agricultores en España, que se están viendo acogotados por un sinfín de medidas de los burócratas de Bruselas, protestan por esa razón. Se está trayendo trigo de Argentina y de Estados Unidos 100 euros más caro la tonelada que el que podían abastecerse en España. Pero como aquí arrasamos con la agricultura para compensar a Francia, pues en esa estamos. Ahora mismo ya hay colegios en Madrid, me decían esta tarde, que están cambiando los menús porque ya no hay... el abastecimiento está flaqueando por con algunos productos y cambian los menús. Están cerrando gasolineras, están dejando parados los barcos de pesca. Cuando todo eso ocurre... Pedro Sánchez ha dicho, a través del ministro Marlaska, que como haya 20 transportistas reunidos, más de 20 transportistas reunidos en un sitio concreto, los pueden detener. Estamos en una dictadura, además una dictadura que si el tipo fuera inteligente uno podría decir, joder, pero estamos en una dictadura de totorotas, además, de totorotas. ¿Cómo que 21 personas puedes detenerlos si están reunidos? Claro, es que son piquetes, pero ¿quién despenalizó los piquetes en España? Pedro Sánchez. ¿Y por qué despenalizó los piquetes Pedro Sánchez, Partido Socialista y Podemos? Porque si algún día gobernaba la derecha, en la calle la huelga la harían los sindicatos de izquierda, que por cierto, a Pedro Sánchez habría que decirle que no ponga un duro más en los sindicatos. Los sindicatos ya no controlan ni la calle ni a los trabajadores. Ya están los trabajadores, hasta los mismos, ya saben, de esos sindicatos subvencionados, en donde vive la cúpula nada más, toda la cúpula con sueldos enormes, toda esa administración de los sindicatos y los trabajadores que le den a todos. A todos. Y como están todos tan hartos, el domingo pasado salieron a la calle. Y salieron a la calle, no unos pocos decenas de miles, como decía la impresentable de la delegada del gobierno en Madrid. Salieron
entre 300 y 400.000 personas. Estas son las imágenes. Hemos dicho en varios vídeos que Pedro Sánchez, que en mi opinión es una persona que no está en sus cabales, está destrozando España. Por poner un pequeñito ejemplo, hoy lunes hemos conocido que a partir de ahora la Armada Española ya no es la Armada Española, es simplemente la Armada. Le han quitado lo de la Española. De modo que cuando, por ejemplo, en Juan Sebastián Elcano, que tuvo un éxito en Barcelona, son los días extraordinarios de público, de asistencia a ver el barco. Cuando llegue un barco como el Juan Sebastián Elcano a cualquier país, en el viaje que ellos hacen con los cadetes y aspirantes a oficiales de la Armada, podrán decir, ha llegado el Juan Sebastián Elcano, el buque de la Armada. La Armada china, japonesa, mexicana, portuguesa, ¿la Armada de dónde? Estos indigentes mentales que están en la Moncloa están, repito, destrozando a España. Y hay que sacarlos de ahí. Están destrozando a España. Están tan destrozando a España que vamos camino de lo que ha votado Chile, porque allí está todo el mundo comprado, como está en España, medios de comunicación. Y mucha gente que por su formación, ya no digo académica, sino por su formación de EGB, de lo básico, no tienen ni idea porque han destruido la educación, han votado a personas como esta en Chile. Es por eso que nosotros proponemos un cambio total en la forma de funcionamiento del Estado y también en la administración del poder económico, o sea, de la propiedad de los medios de producción. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta, con representantes electos desde sus territorios y lugares de trabajo. Esto no es una novedad, no es un invento nuestro. En Chile, los cordones industriales fueron embriones de poder de la clase trabajadora, con representantes electos en cada fábrica. En Rusia, los consejos obreros y populares, instituciones del poder soviético, eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática, sin la influencia del dinero. En segundo lugar, proponemos que todos los representantes políticos puedan ser revocados por sus asambleas de base si no cumplen su mandato y que no puedan recibir más que el sueldo de un obrero calificado. Tercero, proponemos que la tropa de las Fuerzas Armadas tenga el derecho de organización y el derecho a elegir sus representantes. Hoy, solamente la oficialidad puede tomar decisiones políticas y esa oficialidad es parte de la clase dominante. En cuarto lugar, proponemos que ningún sector parasitario de la sociedad tenga representantes en el futuro poder estatal. Ni la alta cúpula de la Iglesia, ni los dueños de grandes empresas y especuladores, ni la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Esos sectores no producen ninguna riqueza, no trabajan y no deben opinar en la conducción del Estado. Por último, esta propuesta viene combinada a la iniciativa que defenderemos en la Comisión 5, que plantea la socialización de todas las grandes empresas del país, minas, empresas de energía, puertos, bancos, etcétera. Todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y el pueblo. Así, de forma democrática, la clase trabajadora podrá definir los rumbos del país y planificar la economía de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la población y no de unos pocos privilegiados. Muchas gracias. Y ustedes dirán, no hombre, no, eso es extremo, están nacionalizando. Chile va a terminar siendo Venezuela. Solo que Venezuela tiene multitud de riquezas naturales y Chile no las tiene. Pero, bueno, tiene algunas, pero no es Venezuela. Pero claro, ¿cómo que no vamos a llegar? Oigan a Pedro Sánchez dirigiéndose a el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Pero yo le voy a decir una cosa.
claramente. No voy a utilizar los 2 minutos y medio que usted ha utilizado para responder o plantear su pregunta. Eso no va a ocurrir. Ni España ni Europa van a permitir que ustedes, sus movimientos políticos, gobiernen en España o en Europa. Europa prevalecerá, Salvini, Le Pen, usted y Putin no se saldrán con la suya. Lo han oído, ¿verdad? Lo han oído. ¿Dónde está la democracia de Pedro Sánchez y el Partido Socialista? Es decir, que la gente que vote a Vox, utilizando el voto democrático que ampara nuestra Constitución, la gente que vote a Vox no podrá ver a Vox gobernando, aunque fuera en mayoría, porque el matón de la Moncloa, el loco de la Moncloa, el asirocado de la Moncloa, amenaza con que eso no iba a ocurrir. ¿Dónde está la democracia? Si una mayoría de personas quiere votar a Vox, ¿por qué no va a votar a Vox? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el fascismo? En Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el fascista. No hay nada más que oír lo que le hemos puesto ahora. Y así está España. Pero con unos precios en la energía catastróficos, ya no solo para las familias, en donde el recibo se ha disparado, lo que ustedes ya saben, sino que están cerrando multitud de pequeños comercios que tienen 1 o 2 personas trabajando porque no pueden seguir pagando el recibo de la energía eléctrica. Por ejemplo, un bazar normalito, con neveras de helado, con neveras para 4 cosas, ordenando quitar las neveras porque ya no se puede pagar eso. Y no tenemos energía eléctrica. No tenemos energía porque no la producimos en España. Y además Pedro Sánchez se ha propuesto cabrear a Argelia, con lo que ya veremos qué pasa con los precios del gas argelino, que nos van a seguir vendiendo, lógicamente, porque bobos no son, pero vamos a ver a qué precio. Sin embargo, este gobierno socialista ha prohibido la minería, ha prohibido el fracking. Estados Unidos ya no depende del petróleo exterior. Utilizando el fracking, está sacando sus reservas de petróleo sin depender del exterior. Aquí no lo hemos hecho. Hemos prohibido explotar yacimientos de gas, que tenemos gas en España, que el Colegio de Geólogos ha protestado llevándose las manos a la cabeza cuando han prohibido hacer las prospecciones de gas en España. Que tendríamos que poner las mini centrales nucleares que está utilizando Francia, que son mini, que son muy seguras, para no depender de nadie. Que tendríamos que explotar las tierras raras que tiene España, por ejemplo en Extremadura, por ejemplo en Aguas Canarias, que Pedro Sánchez le ha regalado gratuitamente al sultanito de Marruecos. Estamos gobernados por unos locos, por unos auténticos locos. Y aquí, claro, en España el problema que tenemos los españoles, es que el que tiene que solucionar este problema que tenemos españoles es el mismo problema. El que produce el problema es el encargado de solucionarse a sí mismo, porque ellos son el problema. Y con esto estamos abocados a tener un problema muy, muy, muy serio en pocos meses. Y como el 30 de junio el Banco Central Europeo deja de comprar deuda de los estados, ¿quién va a financiar al gobierno de España, cuya deuda ya sobrepasa lo que ustedes quieran, el Producto Interior Bruto de este gran país, que lo fue, y que en manos de estos locos ya no lo es tanto?